Sala Legal. El abogado está listo, Luis Valladares. Arrancamos. Perfecto, le damos la bienvenida al abogado Valladares, que es parte de este gran equipo de TVC Saboreando la Mañana. Hoy vamos a hablar y seguir reiterando en el tema de los despidos intempestivos que se comienzan a sonar cada vez más en las ciudades grandes y en todo el territorio ecuatoriano. Abogado Luis Valladares, un gusto tenerlo acá en Saboreando la Mañana. Muy buenos días, querido Martín. Muy buenos días a todos los que nos acompañan y gracias por permitirnos llegar a su hogar. Mi estimado Martín, con referencia a la pregunta que tú me acabas de hacer, en verdad, le ha desbordado los despidos intempestivos a nivel nacional y no tan solo a nivel nacional, también a nivel internacional. Razón por la cual nosotros tenemos que tomar previsión a todas las personas que tenemos familiares, amigos, que están siendo víctimas de despido intempestivo o violación de sus derechos laborales. Vamos a contestar desde el día de hoy un sinnúmero de interrogantes, cómo, en dónde podemos denunciar, a dónde podemos concurrir, qué es lo que está aceptado y rechazado. En referencia a esto, le voy a informar que existen algunos acuerdos ministeriales dictados por el Ministerio de Trabajo, en los cuales han ido normando ciertas, por decirlo menos, actividades y ciertas fórmulas de proceder. Se ha creado o se ha determinado, por ejemplo, fórmulas accesorias como la reducción, modificación, suspensión de la relación laboral, las directrices para la actuación del teletrabajo. Es una situación bastante importante la que estamos viendo actualmente y desde ya nosotros nos sumamos a las consultas que se pueden ir haciendo para poder proteger los derechos de los trabajadores y también los derechos de los empleadores. Abogado Valladares, es una situación sumamente delicada en realidad, ¿no? En este caso hay que analizar las dos posturas de lado y lado. La situación es sumamente delicada, es sumamente compleja. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Evidentemente el paso número uno es estar bien bien asesorados con nuestro consultor legal. ¿Qué dicen estas reformas? ¿Qué es lo que se ha dicho ante esta emergencia con respecto al Ministerio de Trabajo? Ese sería el primer planteamiento. ¿Qué sucede? Yo tengo desde el otro día que intentamos establecer el contacto, que tuvimos un problema técnico, abogado Valladares, ya que estamos hablando de esto, ¿qué sucede con los médicos? Yo quisiera hablar también, eso se nos quedó el otro día, ¿qué pasa con los médicos, abogado, que están enfrentando una batalla que pueden llegar a perder la vida? Mi estimado Esteban, y esa pregunta es un interrogante que hemos venido desarrollando a nivel nacional. Evidentemente los médicos son aquellos personajes que se encuentran en la primera línea, médicos, conjuntamente enfermeras, con toda la gente, los sí. enfermeros, claro, con los enfermeros y auxiliares en enfermería. De hecho, muchos de ellos, y lastimosamente, están luchando sin los implementos necesarios. Referente a esto, independientemente de los derechos laborales e indemnizaciones que tienen, dependiendo si son o están prestando actividades o servicios en el aspecto público o privado, referente a esta consulta que tú me acabas de hacer, a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo ha sabido determinar que el coronavirus y las enfermedades postraumáticas deberán de considerarse que se desarrollaron en el marco de la actividad o la relación laboral como una responsabilidad en cuanto a los patrones, es decir, tendrá que ser indemnizado laboralmente y pagado todos aquellos derechos conexos, económicos, rehabilitación, entre otras. También la Convención Internacional de Prestaciones de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales ha sabido determinar que el coronavirus, en este caso, deberá ser una enfermedad profesional así determinada con derecho a indemnización de los familiares a cargo, mujer y cónyuge, si la enfermedad producto de lo que falleció, digamos en este caso un médico, una enfermera o un auxiliar en enfermería, fue prestando servicios para una institución, lo que será obligatoriamente indemnizado de manera
económica, pecuniaria y solventado los gastos en cuanto al fallecimiento. Es algo que tenemos que tener presente, porque no solo tiene que estar cubierto con la denominación de un héroe, sino más bien la obligación del Estado en reparar y cuidar a todos aquellos personajes que luchan por nuestra seguridad. Abogado Valladares, realmente la situación que estamos viviendo actualmente en el Ecuador se ha vuelto muy compleja para los que dan el trabajo, también para los trabajadores, pero también para los dueños de las empresas, dueños de restaurantes, que se han visto en la obligación de despedir a su personal. Pero he leído muchos artículos en las redes sociales, quizás muchos errores al momento de despedir a sus empleados. Están cometiendo errores, lo hacen de una forma muy impersonal, a través de un mail, lo hacen enterándose por terceras personas. Si es que es el caso, que realmente es muy lamentable, pero es lo que está ocurriendo en el Ecuador, y hablo esto porque no podemos ocultar el sol con un dedo, ¿cuál sería la forma correcta en la cual ya un empleador se ve la obligación de despedir a un empleado por temas de que vaya a quebrar la empresa o no tiene sustento? ¿Cómo debería ser el procedimiento legal y normal? Mi estimado Martín, la interrogante es bastante simple. Sí, digamos que el artículo 193 del Código de Trabajo establece indemnizaciones por caso de cierre de negocio. La obligación del empleador es notificar con un mes de anticipación al empleado que se va a cerrar el negocio o empresa, y corresponderá todas las indemnizaciones que corresponden por ley. Es más, refiriéndonos al comentario que acabas de hacer, evidentemente a través de redes sociales vemos que muchas empresas, muchas veces mal asesoradas, están dando por terminada la relación laboral de acuerdo al artículo 169, numeral sexto, causa de fuerza mayor o caso fortuito, aquel imprevisto que es imposible resistir y el cual impide realizar las labores. Más debo informar que a nivel nacional tenemos extensa jurisprudencia, dentro de la cual ha sabido y determina que existen un sinnúmero de presupuestos que tenemos que cumplir. Entre ellos, y esto va a pasar cuando se levante la cuarentena, muchas de las empresas que han dado por terminada la relación laboral y no han agotado los instrumentos, los mecanismos como la reducción, la modificación y el teletrabajo, obligatoriamente se verán abocados a un proceso legal, dentro de lo cual la determinación única e independiente de cada caso laboral de despido podría ser sujeto a indemnizaciones cuantiosas por parte del empleador. Razón por la cual siempre llamamos al lado humano y a la sensibilidad del empleador para que pueda llegar a acuerdos en cuanto a reducción, teletrabajo, adelantar, conversar referente a las vacaciones, con el fin de mantener los puestos de trabajo que tanta falta van a hacer para recuperar la economía ecuatoriana. Abogado Valladares, pero vámonos al otro lado, o sea, hagamos el ejercicio completo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, un restaurante de almuerzos tiene 4 personas que trabajan entre servicio y cocina, y el dueño del restaurante se queda 2 meses, como estamos ahorita, 2 meses sin facturar un solo centavo, abogado, sin poder hacer absolutamente nada, sin poder pagar arriendo, sin poder pagar agua, sin poder pagar a proveedores, sin poder hacer nada, y se queda con una mano delante y otra mano atrás? ¿Cómo pago una indemnización, abogado? ¿Cómo hacemos? O sea, en realidad estamos fritos, empleados, empleadores. Sí. ¿Cómo se llega a esa mediación? O sea, terminaría, digamos así, el dueño del restaurante o de ese pequeño negocio, porque hay de todo, ¿no? Como hay empresas inmensas que uno podría creer que podrían responder, hay también empresas chiquitas que de pronto tendrían que vender el patrimonio de sus hijos, un carro, una casa, para cubrir esto, abogado. ¿Cómo llegamos a este punto medio? Mi estimado Esteban, la consulta que tú acabas de hacer creo que es una de las más importantes. Lastimosamente yo pienso que desde cuando se empezaron a legislar, desde el comienzo de los decretos, ¿no? Del 12 de marzo, el 076 del Ministerio de Trabajo, el 77 del 15 de marzo, del 28 de marzo, el 80 y el 81. Yo pienso que faltó la prevención legal que ya estaban viviendo en otros países para no solo solventar la situación en cuanto al régimen laboral, sino estar reformando o expidiendo nuevas resoluciones o foros ministeriales que se van transformando en parches. Referente a lo que acabas de decir, es una realidad.
Yo en mi consulta a nivel nacional he recibido varias llamadas de empresarios que están entrando en desesperación porque no solo ven el hecho de despedir personal, sino que se destruye aquella empresa que le costó muchas veces lágrimas y sudores de sangre para poder posicionar esa empresa. La información, lo que debo de informar es lo que tú dijiste, ¿sí? Llegar a acuerdos, conversar con los trabajadores, e ir poniendo el hombro para poder llegar, digamos, a fórmulas legales dentro de las cuales pueda mantenerse el negocio o se reactive el negocio al momento que acabe esta pandemia. Porque sí, evidentemente, ejemplo, como tú habías hecho, un restaurante, una mecánica, una carpintería, muchas veces viven con el semana a semana. Ahí es lo que va la responsabilidad del Estado, el momento de la inyección de recursos o de dinero para poder mantener a este tejido empresarial y que no quiere. Es ese llamado porque el Estado es el obligado a poder inyectar o mantener la economía y el pleno empleo. Las políticas estatales serán bastante importantes porque evidentemente hay empresas o microempresas que no podrán sostenerse, no podrán pagar indemnizaciones y llegaremos lastimosamente a la imposibilidad de cobro por parte del empleador. Y eso es lo que no se quiere. Lastimosamente, mi estimado Esteban, la mano del Estado tiene que darse, tiene que verse de formas legales bastante inteligentes para poder rescatar a este grupo bastante olvidado. Muchísimas gracias al abogado Valladares por estar junto a nosotros.